Bueno, muy buenas tardes. Soy Nieves Andrés, vocal por Valladolid del Colegio de Castilla y León, de Psicología de Castilla y León, y también soy la responsable de formación. Les doy también la bienvenida, como ha hecho nuestro decano Jaime, a esta jornada digital. Como él comentaba, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León es sensible y consciente de la necesidad de cuidar la salud mental de las personas que trabajan en el ámbito de la salud, de cuidar a las personas que cuidan. Es por eso que, bueno, podéis ver que se ha organizado este ciclo de gestión emocional en tiempos de COVID para las personas que trabajan en el ámbito de la salud. El objetivo general de este ciclo y de estos webinars es aportar información y recursos psicológicos que resulten útiles para gestionar las dificultades psicológicas y emocionales que puedan haber surgido y que probablemente pues, seguirán surgiendo. El ciclo consta de 5 webinars. Serán impartidos por profesionales de la psicología con colegiación, con conocimientos y con amplia experiencia en el área que van a impartir. Los webinars se van a desarrollar cada 15 días aproximadamente, entre el 5 de mayo, es decir, desde hoy, desde la tarde de hoy, y el 30 de junio, en un horario que, bueno, hemos intentado que sea lo mejor para la amplia mayoría, entre 4:30 y 6 de la tarde. Quiero informarles también que la sesión se está grabando, que los micros se les han cerrado y también las cámaras se han paralizado, pues para evitar ruidos molestos, para que no haya problemas de conexión, etc. etc. De todas formas, como ya veo que tienen experiencia, a través del chat pueden dejar, bueno, si tienen alguna complicación, yo voy a estar un poco pendiente, y también las preguntas que quieran hacer a nuestra ponente y las responderá al final de su exposición. Bueno, sin más, voy a dar comienzo a este ciclo con el primer webinar, que como bueno, estáis viendo en pantalla, se titula Manejo de las emociones para profesionales sanitarios durante una pandemia y tras ella. Va a ser impartido por nuestra compañera doña Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga sanitaria y es compañera nuestra colegiada del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Muy buenas tardes, Ana Isabel. Todo tuyo y vamos a disfrutar con tu experiencia y con tu saber. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a comenzar dando las gracias al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León por invitarme. La verdad que estoy un poco abrumada, no solo por la aceptación que ha tenido este webinar, me han informado el número de personas que se han apuntado y me parece una capacidad de alcance espectacular. Y a vosotros dos, tanto a Jaime como a ti, Nieves, por estar ahí para recibirme. Yo voy a hablar hoy del manejo de las emociones específicamente de profesionales. Y mi título realmente en un primer momento quería que fuera Bajo la bata, un título alegórico, porque a veces esa bata se convierte en un símbolo. Nos protege, pero a la vez también nos puede resultar al final una coraza que se convierta en una carga. Antes de enfrentarnos a los problemas o a los síntomas psicológicos o a la toma de contacto con lo que estamos viviendo, debemos hacer un ejercicio de reconocimiento de la situación social y personal, qué es lo que nos ha pasado, qué hemos vivido, ponerle nombre a las cosas que nos ocurren, ser capaz de verbalizar, que es algo que a veces es más difícil de lo que parece, aceptar que somos vulnerables, que nosotros también podemos estar afectados por la situación. Y por último, hacer un test de autovaloración, intentar hacernos un autochequeo, como se hace en otros muchos problemas, ¿no? De la población y los sanitarios estamos acostumbrarnos a autochequearnos, por ejemplo, ante los signos y síntomas del cáncer de mama. Bueno, pues los trastornos psicológicos también pueden ser susceptibles de hacer autovaloraciones que nos indiquen la necesidad de acudir a un especialista. Vamos a empezar por esa parte de reconocer la situación social y personal. Es verdad que desde la psicología positiva se hace mucho hincapié en que el ser humano se puede adaptar a cualquier cosa. Es una de los grandes recursos de las personas, ¿no? Ser capaces de encontrar sentido y de hacer un crecimiento personal ante las experiencias traumáticas más terribles. Ser capaz de ser supervivientes, no solamente víctimas de las situaciones. Pero esto no es una habilidad congénita, no nacemos con ello. Es algo adquirido, es algo que se aprende. Es verdad que podemos tener la suerte de haberlo adquirido a través del modelo que tenemos cercano, a nuestra familia, a nuestros allegados, pero si no lo hemos adquirido así, tenemos la oportunidad y la opción de aprenderlo y optimizarlo. Voy a hablar de dos conceptos, la resiliencia y el crecimiento postraumático.
La resiliencia es un concepto que la psicología en algún momento, bueno, pues roba de la ingeniería, porque es la capacidad que tienen los metales para recibir golpes sin alterarse, sin ser transformado desde el punto de vista negativo. La resiliencia adaptada a las personas es la capacidad que tenemos para protegernos ante las consecuencias de los hechos vividos, de los traumas vividos, reduciendo nuestro impacto psicológico. Pero la resiliencia en los últimos tiempos tiene un componente más, el crecimiento postraumático, que es que estos hechos potencialmente traumáticos y con capacidad para hacernos daño o para provocar unas secuelas en nosotros, nos hagan crecer, nos hagan realizar un aprendizaje desde ellos para sentirnos mejores, más fuertes, o mejorar aspectos vitales de nuestro conocimiento y de nuestra forma de afrontar la vida. Pero esto pasa por una cosa, pasa por tener conciencia del problema, pasa por aceptar las pérdidas pues que todo acontecimiento traumático supone y pasa por elaborar los duelos. A ver, yo creo que tengáis el perfil que tengáis, los que estáis al otro lado, podéis ser profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, profesionales, miembros del grupo de celadores, todos, yo creo que tenéis conciencia de que no sale de un problema quien no acepta que tiene un problema. Eso es lo que nos ocurre con cosas como el alcoholismo, como el trastorno de la conducta alimentaria. Pasa por coger esa conciencia, aceptar que lo tenemos y querer hacer algo. Este es el comienzo del modelo motivacional de Prochaska Diplemente, desde la psicología, pero desde el planteamiento más general es esa conciencia de que nos está pasando algo. Y es aquí donde la bata cobra este sentido, ¿no? Este sentido de que es verdad que la bata nos protege, la bata, el uniforme, pero también nos encierra en el rol de profesionales. Y a veces, como profesionales, nos creamos una coraza de ideas irracionales para crear mecanismos de defensa, que en un primer momento pueden ayudarnos a aguantar la situación, a manejarla, pero que a la larga nos pueden acabar perjudicando. Nuestro rol como profesionales no nos hace inmune a los impactos traumáticos, no somos invulnerables. A nosotros también nos duelen las cosas y nosotros también hemos sufrido. Y esa es la parte en la cual tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. O sea, tenemos que ser conscientes de que no podemos atravesar un incendio como hemos atravesado sin salir ni siquiera oliendo a humo. Quien más y quien menos va a salir con distintos niveles de afectación en función de las circunstancias que haya vivido y los factores que hayan concurrido en este recorrido de la pandemia. El concepto de la bata es un poco como el del caballero en la armadura oxidada, que se lo pone para protegerse, pero que después no sabe quitársela, ¿no? Esa bata nos puede impedir conectar con nosotros mismos y darnos cuenta de que no somos nuestro rol, de que cuando estamos ejerciendo nuestro rol, cuando estamos trabajando, creamos una distancia para poder ser eficaces, pero a la hora de salir por esa puerta de nuestro centro de trabajo tenemos que ser capaces de quitarnos de ella y conectar con las necesidades del ser humano que vive debajo de la bata, de nosotros mismos, de la persona, porque somos humanos. Vamos a hablar del estigma de la enfermedad mental. Vamos a hablar de la resistencia a aceptar nuestra vulnerabilidad. ¿Pensamos realmente que las personas que sufren síntomas psicológicos o trastornos psicológicos son débiles? ¿Pensamos que no tienen capacidad para afrontar problemas o situaciones traumáticas? ¿Pensamos que sufrir trastornos psicológicos merma nuestra imagen social como profesionales? Por eso nos cuesta tanto admitir que podemos tener una depresión, que podemos tener un trastorno ansioso, que podemos tener síntomas, que podemos tener un estrés postraumático, que podemos tener lo mismo, padecer lo mismo que el resto de seres humanos. A veces aceptamos de forma distinta la enfermedad mental o los síntomas psicológicos que los síntomas físicos o los síntomas o las enfermedades físicas. Fijaros, os voy a leer dos párrafos que no se refieren al momento actual que hemos vivido. La sobretensión emocional afecta aproximadamente al 30% de los médicos y enfermeras, sobre todo en edades entre los 30 y los 60 años. El médico y la enfermera, en aquel momento todavía no había mucha perspectiva de género, por lo visto, consideran que el medio que les rodea, el medio laboral, puede exceder sus propios recursos y por ello poner en peligro su situación de bienestar.
La relación se hace tan insoportable que aparecen conductas de evitación, de cansancio ocupacional, de absentismo laboral y de importantes trastornos psicosomáticos y de personalidad. Puede ser, en suma, la respuesta del organismo a un estado de permanente tensión que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Esto se escribió en el año 2004, mucho antes de que tuviéramos ni siquiera la sospecha de que nos podía venir encima una pandemia mundial. Sin embargo, parece que describe bastante bien una situación que ya existía, que era una sobrecarga, 30%, uno de cada tres, en una situación que era lo que considerábamos normal, esa presión asistencial, esos factores con los que convivíamos día a día. Ante esto nos llega de pronto una pandemia. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud realiza un documento sobre abordaje psicológico de posibles pandemias o de epidemias. Y uno de los párrafos que describen cómo sería esta hipotética situación, que entonces era solo una hipótesis, dice que esta situación de emergencia mantenida en el tiempo puede acabar suponiendo un impacto psicológico mayor que enfrentarse a una catástrofe puntual. Muchos de los profesionales de la sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, bueno, pues se enfrentaron a una catástrofe puntual como fue el 11M. Claro, es brutal, pero es corto en el tiempo. Realmente una situación de pandemia o de epidemia, podría haber sido una epidemia acotada simplemente a nuestro país, es un poco el símil del vaso, ¿no? Todos somos capaces de sujetar con la mano un vaso lleno de agua, pero 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿cuánto tiempo? No todo el mundo puede alcanzar un número de horas, cada uno en función de nuestros recursos, nuestra situación personal, el momento en el que nos esté ocurriendo. Esto va a tener una resistencia y no por eso tenemos que cuestionarnos nuestra valía profesional. Vamos a hablar de lo que hemos vivido, porque eso era, pues eso, párrafos en el 2004, en el 2016. Llevamos desde marzo del año 2020, estamos en mayo del 2021, en una situación en la cual tenemos presión asistencial. En casi todos los centros relacionados con la salud, tanto de trabajos sociales como de sanidad propiamente dicha, ya estábamos acostumbrados a la sobrecarga asistencial. La ausencia de medios materiales y de medios humanos, también teníamos algo, pero no de medios materiales que estuvieran relacionados con nuestra propia seguridad. Una situación de miedo y crispación, no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino en todos nuestros entornos, y que la estábamos viviendo como profesionales y como parte de la sociedad, como ciudadanos. Pero es muy difícil evitar el impacto psicológico para los profesionales sanitarios y todos aquellos que hayan estado en contacto con la enfermedad y la muerte durante la pandemia. Pero a esta situación tenemos que sumar 2 cosas. El factor sorpresa, la incapacidad que tuvimos para prepararnos. Todo se desencadenó en menos de una semana. La capacidad para prepararnos a nivel material, a nivel de prepararnos psicológicamente, a nivel de adquirir competencias y habilidades, fue nula, fue nula. Esto fue un aterrizaje de emergencia. Y dentro de esa ausencia de preparación también hay una cuestión importante, ¿no? Que es el modelo desde el cual estábamos trabajando. Yo colaboro, bueno, soy vicepresidenta de una asociación de Valladolid que trabaja en África subsahariana, en Gambia, y es verdad que en países de África, en la India, en Latinoamérica, en lugares que no son exclusivamente Estados Unidos y Europa, la aceptación de la convivencia con la muerte es diferente. Nosotros no estábamos preparados, nuestro modelo está enfocado a curar. Entonces, nuestra sensación de fracaso ante muchas de las intervenciones que se estaban realizando era inevitable. ¿Por qué? Porque la convivencia con la muerte era algo a lo que casi siempre solíamos vencer. Claro, todo esto además, esta ausencia de preparación, este factor sorpresa, esta situación absolutamente desbordante, nos pilló a cada uno, bueno, pues conviviendo con nuestros propios problemas. Hemos repetido que somos humanos, ¿verdad? Podíamos tener problemas de pareja, problemas familiares, problemas de todo tipo, o estar en medio de un proceso de enfermedad, pero aún así tuvimos que convivir con ambas situaciones.
Hemos vivido la pandemia a ambos lados, como profesionales y como personas. Hemos tenido un doble impacto. Fijaros, otro de los párrafos relacionados con ese escrito del 2004 del doctor Lozano: a veces en nuestro afán de ayudar sufrimos por el padecimiento ajeno y nos sometemos a cargas y sufrimientos que no sabemos manejar y nos producen daño, que se transforma en frustración, insatisfacción y desmotivación laboral. Encontrar satisfacción en el trabajo en un momento en el que nuestros referentes de lo que era el trabajo bien hecho no se parecían en nada a lo que estábamos haciendo. Y me estoy poniendo en el lugar de sanitarios que han estado, o personas que han estado trabajando en centros de salud en primera línea. ¿Vale? No estábamos preparados para hacer medicina de guerra o psicología de catástrofes. Tampoco los psicólogos estábamos preparados para enfrentarnos de forma constante con duelos una y otra vez. Llegó un momento en el que teníamos la sensación también de estar rodeados por la muerte, dado que todos o casi todas las consultas que se nos realizaban tenían que ver con el afrontamiento de duelos en circunstancias muy difíciles, especiales. Así que hemos vivido con nuestros propios duelos, nuestro miedo a la enfermedad, o nuestro padecimiento de la enfermedad, aquellos que nos hemos contagiado, el miedo al contagio de allegados, con todo lo que han vivido el resto de las personas, además de la carga profesional. Se hablaba de 4 grupos de riesgo que no eran excluyentes. Muchos perteneceréis a 3 de ellos. Uno, el de las personas exclusivamente confinadas, con un posible desarrollo de octolemas. Las personas que habían contraído la enfermedad, con un posible desarrollo de octolemas. Las personas que habían vivido pérdidas de familiares o de allegados. Y los profesionales que desarrollaban su trabajo directamente con personas enfermas o en relación con la muerte directamente. Hablo de personal de sanatorios o de personal que estaba trabajando en desplazamiento de personas fallecidas. Vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Vamos a ver cuántos factores hemos podido acumular cada uno de nosotros dentro de nuestra vivencia de la enfermedad y sobre todo qué emociones suelen llevar aparejadas. La presión asistencial, que si bien ya la conocíamos, no al nivel al que se ha vivido, genera estrés. El miedo al contagio propio era un miedo menor. Yo no sé si a vosotros os pasaba, ¿no? Que trabajando perdías la conciencia del miedo al contagio en cierta medida y a veces te aparecía en el supermercado. O sea, como si en el momento de ponerte ese uniforme bata y cuando llegaron los EPIs, bueno, pues hacía que te olvidaras parcialmente, o el hecho de tener la mente en el aquí y el ahora y en el trabajo que estábamos realizando. Un miedo menor, miedo al contagio propio, pero era miedo. El trabajo en condiciones de inseguridad biológica. Esos primeros momentos, con aquella falta de EPIs y de conocimiento realmente de las vías de transmisión, que por un lado generaban miedo y por otro lado generaban rabia. Rabia porque yo creo que nadie entendíamos por qué no se ponían los dispositivos de seguridad a disposición de los sanitarios con la mayor celeridad posible. El miedo a contagiar a familiares o a convivientes, a terceros. Ese era un miedo mayor, era un miedo muy grande. Un miedo tan grande que hizo que muchos de nosotros nos autoconfináramos dentro del confinamiento, nos aisláramos de nuestras propias familias, encerrándonos en habitaciones, yéndonos a vivir a hoteles habilitados o yéndonos a vivir solos. La impotencia cuando alguno caía enfermo, para seguir ayudando. O sea, una especie de necesidad de seguir ayudando a pesar de ser consciente que en ese momento ya no se podía más, de que estabas enfermo, bien por COVID o bien por otra patología, la frustración. El no disponer de recursos sanitarios suficientes para asistir a todos los pacientes, ese déficit de camas en las unidades de cuidados intensivos, que era una mezcla de rabia, de impotencia, de frustración, de ira. El aislamiento post-trabajo, no solo ese aislamiento buscado donde nos encerrábamos en un piso, en un hotel, sino una soledad autoimpuesta que a veces tenía que ver con no transmitir lo que estábamos viviendo pensando que así protegíamos a la gente cercana. Eso también nos impedía realizar la correcta higiene mental. Y luego esa falta de preparación para no saber curar y no poder cuidar.
porque ni teníamos recursos ni teníamos tiempo ante la presión asistencial. Esa frustración, negación, rabia, sentimientos de culpa. Además, había factores o condiciones de peor pronóstico, ¿no? Aquellas personas que estaban trabajando en unidades de alta mortalidad y con escasez de recursos, las UCIs, las urgencias, las residencias de ancianos. Esa culpabilidad, esa rabia, esa sensación de desesperanza, de no poder hacer nada. Los puestos relacionados con tomas de decisiones secundarias a la falta de medio, aquellos relacionados con los triajes, la culpabilidad, impotencia, rabia, ese haber caído enfermo, el haber sufrido pérdidas personales durante o ¿por qué digo durante o por? Porque los duelos durante la pandemia, independientemente de cuál fuera la causa, llevaban aparejado esa imposibilidad de despedirse, esa imposibilidad de afrontar el duelo a través de los ritos conocidos, lo cual nos ayuda a aceptar lo que nos está ocurriendo y aceptar esa pérdida. Estamos viendo multitud de duelos congelados porque tuvimos que improvisar rituales que nos son ajenos ante la imposibilidad de hacer ese proceso de despedida. Evidentemente, si la causa de la muerte era por la epidemia y había miedo a poder haber sido el contagio de los propios familiares, había un sentimiento de culpa. Las pérdidas en el propio hogar, esa culpa y ese duelo, que en muchos casos se puede acabar convirtiendo en duelo patológico. Todos esos factores nos llevaban a que todas nuestras necesidades estuvieran afectadas, pero yo no sé hasta qué punto somos conscientes de esto. Yo veo a muchos compañeros, no solamente compañeros psicólogos o psicólogas, veo a muchos compañeros de la sanidad y a veces, viéndolos desde fuera, me pregunto si ellos me verán a mí igual, ¿no? Si ellos estarán viendo lo mismo en mí, esa falta de conciencia de afectación a nivel de necesidades. Si nos damos cuenta, nuestras necesidades fisiológicas, esta es la escala de necesidades de Maslow, que yo creo que es familiar a todos nosotros, ¿no? Lo más básico, dormir y comer, estaba afectado. Una de las primeras cosas por las que empezamos a recibir pues eso, preguntas o peticiones de intervención era por los síntomas relacionados con trastornos de sueño. Se nos alteró el sueño, nos costaba dormir, rumiando pensamientos, nos despertábamos en medio de la noche o nos despertábamos antes. Bueno, las redes sociales eran un hervidero a las 6 de la mañana, os lo puedo asegurar. Teníamos afectado el sueño y el apetito por defecto, por exceso o simplemente porque llegábamos tan agotados que nos sentíamos incapaces de mantener esas rutinas de necesidades básicas. Otra de las necesidades afectadas, la seguridad, una necesidad básica. Teníamos miedo por nosotros mismos y por los que más queríamos. La incertidumbre, la ausencia de soporte por parte de prevención de riesgos psicosociales, la ausencia de soporte por parte de salud mental. No estábamos preparados para dar una cobertura de salud mental, ni siquiera los propios profesionales. Claro, si tenemos afectada nuestra seguridad, los miedos se exacerban y los miedos son un enemigo muy peligroso porque son invasivos, porque crecen, porque las lagartijas se acaban convirtiendo en dragones si no nos enfrentamos a ellos. Luego la afiliación, ese aislamiento del que hablaba antes, ese no querer contar lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo o lo que nos pasaba a nuestros propios familiares, con el fin de protegerlos, nos hacía que nuestra sensación de soledad fuera muchísimo mayor. Si además nos sentíamos irritables o estábamos incómodos o teníamos ganas de llorar en cada momento, también tendíamos el aislamiento, perjudicando aún más nuestra situación. El reconocimiento también está afectado, pero no porque no hubiéramos sido reconocidos. Es verdad que durante mucho tiempo se aplaudió a los profesionales de la sanidad. El problema es que no podemos reconocer que estamos siendo reconocidos cuando nosotros nos sentimos tremendamente frustrados porque nuestras expectativas ni siquiera se asoman. Hemos aprendido a curar o hemos aprendido a intervenir para pelear contra enemigos conocidos, no para encontrarnos ante una situación donde nos enfrentamos a la muerte una y otra vez. De hecho, hay especialidades en las cuales plantas enteras donde la muerte es una excepción. Y sin embargo, durante la pandemia, todos los profesionales de la salud han tenido que estar en contacto con ella. Era muy difícil plantear ese reconocimiento cuando tú sentías que lo que estabas haciendo no alcanzaba nada. La autorrealización.
esa dificultad para sentirnos satisfechos con lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra propia autoexigencia. Bien, un momento como este, desde mi punto de vista, solo se asemeja a otro momento. Yo no sé si conocéis a Víctor Frank. Este libro, ¿no?, de Busca del Sentido, lo escribe él. Después era un neurólogo y psicólogo vienés que, después de pasar por Auschwitz, escribe un libro para sacar fuera todas las emociones e intentar colocar pues, sus sentimientos con el fin de elaborar lo que había ocurrido. Y es muy recomendable y a mí me parece como un momento muy equiparable. Es una situación traumática, muy mantenida en el tiempo. No estoy diciendo que sea igual, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero sí que tiene componentes muy parecidos. Y con una sensación de no ver el final y sensación de desesperanza, ¿no? Víctor Frank nos acaba enseñando muchas lecciones, que es el cambio de actitudes ante las circunstancias traumáticas. En toda vivencia de una situación va a haber factores externos y factores internos. Si tomamos conciencia de lo que hemos vivido, si somos capaces de aceptar lo que hemos vivido y que nuestras emociones son normales y que lo anormal sería no tenerlas, no estar afectado, eso sería lo normal, no el que tengamos síntomas de ansiedad, de depresión o de estrés postraumático. Bueno, pues si pasamos por eso y somos capaces de aceptarlo, podemos cambiar nuestra actitud ante ello. Podemos ser capaces de hacer ese crecimiento postraumático, pero para ello hay que aprender a manejar las emociones. Lo mismo que nadie reprime la risa cuando nos da la risa, excepto en circunstancias muy especiales, como en medio de una ceremonia, pero generalmente no reprimimos la risa, le damos rienda suelta y aceptamos sentirnos alegres. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? Pero deberíamos hacer lo mismo con el llanto. Deberíamos hacer lo mismo con emociones que nos llevan a no sentirnos tan bien, darnos permiso para tener miedo. A veces negamos los miedos y por eso van creciendo, porque intentamos no mirarlos, pero los dejamos a un lado, los dejamos creciendo a nuestro lado. Aprender a enfrentarnos a ellos, aprender a manejarlo. Sentir que somos autoeficaces no es ser ni infalibles ni tener una resistencia heroica que nos haga caer por el camino a agotamiento. La autoeficacia percibida tiene mucho que ver con nuestro propio cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera resistencia que tenemos que sortear, el primer escollo con el que tenemos que luchar, es ese concepto que tenemos en la cabeza de yo soy así, yo no voy a cambiar, o ese planteamiento de las personas no cambian. Esto no es cierto, esto no es cierto. Las personas ante eventos traumáticos pueden cambiar y esto es como inconsciente, o sea, ocurre. Pero también podemos cambiar si aprendemos a cambiar, si nos aprendemos, o sea, si somos capaces de aprender a sentirnos parte, a sentirnos dueños de nuestros procesos mentales, de nuestras emociones. El problema es que dedicamos muy poco tiempo a esto. A mí me encantaría saber cuánta gente ve como muy lógico pasar una hora en el gimnasio. Ojo, yo no digo que el gimnasio sea malo, pero es verdad que hay mucha gente que va con un solo objetivo, que es cambiar su cuerpo, o incluso peor, una parte de su cuerpo. Cuando cambiar una parte de tu cuerpo puede tener algunos beneficios, no lo niego, pero si dedicáramos esa hora diaria a cambiar nuestra forma de reaccionar ante los problemas o cambiar nuestra actitud o a cambiar procesos mentales que pueden sernos perjudiciales, pues nuestra autoexigencia, a cambiar cosas de nuestra personalidad, os puedo garantizar que en muy poco tiempo se conseguirían resultados. Sin embargo, muy poca gente se dedica a ello. Entre las cosas a cambiar, esa necesidad de control. A mí me gustan mucho las metáforas. A mí me gusta mucho explicar, por ejemplo, la metáfora del palo y el junco, ¿no? Ante una tormenta, el palo es fácil que se quiebre, sobre todo si está seco, porque es rígido. Y el junco se dobla, es agitado, es vapuleado, pero cuando termina la tormenta, dure lo que dure, vuelve a recuperar su forma original. ¿Por qué? Porque es flexible. El problema es que muchos de nosotros no somos flexibles. También es verdad que muchos de nosotros, cuanto más nerviosos estamos, más necesidad de control tenemos, más rígidos nos volvemos.
esa necesidad de control, de tener todo controlado, en unas situaciones en las que la incertidumbre era como la emoción más prevalente que más aparecía, solo nos podía llevar a síntomas de ansiedad y a síntomas psicosomáticos de estrés, que acabarían afectando o que han podido acabar afectando cualquier parte del organismo. La necesidad de control. No tenemos que controlar todo. A veces es cuestión de decir, no, voy a dejar lo que no esté en mi mano y voy a intentar tener controlado solamente aquello que depende exclusivamente de mí. Los niveles de autoexigencia. Mm, mm, Cuando nos caemos y nos hacemos una lesión en el tobillo, aunque podamos dedicarnos a correr, todos somos conscientes de que no podemos hacer la media maratón, ¿verdad? Disminuimos nuestros niveles de autoexigencia. Decimos, bueno, voy a salir a andar o incluso voy a hacer reposo porque lo necesito. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro estado psicológico? Porque no tenemos conciencia de esa diferencia entre estoy bien, tengo emociones que en estos momentos no me dejan llegar a este nivel de excelencia. Tengo que bajar mi exigencia. Esa es otra de las cosas que debemos aprender a modificar o darnos cuenta si somos demasiado autoexigentes. Aquellos que viven con una voz interior que dice tengo, 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 a lo mejor deberían pararse y decir, no tengo, ¿qué es lo que quiero? El tema de los autocuidados, nos hemos aprendido muy bien, lo de lavarnos las manos, lo de llevar mascarilla, lo de no estar en el interior con más de un número de personas. La higiene ante el virus hemos conseguido transmitirla, pero es verdad que no hemos interiorizado igual de bien la higiene mental ante el impacto psicológico de la pandemia, ante la incertidumbre, ante el miedo. Trabajar unas pequeñas pautas de higiene mental cotidiana que nos ayudarán a minimizar el impacto de la misma. Claro, si no tenemos esto, no vamos a identificar nuestro propio sufrimiento. Si no identificamos nuestro sufrimiento, no somos capaces de medir la capacidad traumatógena, la capacidad, el potencial traumático que tiene la pandemia, si no somos capaces de potenciar nuestros recursos personales, no tendremos un paraguas emocional que nos proteja de esa frustración, de esa rabia, de esa irritabilidad, de los síntomas de ansiedad, de depresión o de la fatiga por compasión. Ya os he preguntado si aceptamos igual la enfermedad mental y física. De los demás, posiblemente sí. Ahora, cuando somos nosotros, ¿cuántas veces habéis contado situaciones que habéis vivido a vuestros compañeros, a vuestros familiares, pero no cómo os habéis sentido? ¿Cuánto reconocéis que tenéis cefaleas o problemas digestivos, pero no habláis de la irritabilidad o de la incapacidad para contener el llanto ante cualquier cosa? ¿Y cuántos nos negamos a ver la relación entre ambas cosas? Los efectos del estrés no os lo voy a contar porque creo que todos los conocéis, sabéis que pueden afectar a cualquier órgano o sistema y que el estrés mantenido puede llegar a la muerte. Va más allá del estrés lo que hemos vivido, va mucho más allá del estrés. Va a veces hasta el punto del estrés postraumático, el creer que hemos podido morir porque hemos padecido la enfermedad o el estrés postraumático secundario, el haber estado en contacto tantas veces con la muerte que hemos desarrollado los mismos síntomas que si nosotros hubiéramos creído morir. Bien, dentro de esos síntomas psicológicos precoces son los que os he dicho a nivel psicológico, la irritabilidad, los problemas de sueño, la sensación de estar en una nube. ¿Cuánta gente me está contando lo de, a veces tengo la sensación, el recuerdo de haber vivido estos meses como en una nube? Sí, esto se llama desrealización y es un síntoma de ansiedad. Los problemas de atención, concentración o memoria, que aún no sabemos si son neurológicos en aquellos que han padecido COVID o psicológicos en aquellos que no han padecido COVID. Posiblemente sean ambas cosas. Los pensamientos negativos, catastrofistas, esos miedos. Perdonad. Bien, he hecho un pequeño repaso de las patologías que preveíamos, disculparme, de las patologías que preveíamos al comienzo de la pandemia que iban a afectar a los sanitarios. Y cuando por fin se han hecho estudios en muestras españolas, hemos visto que efectivamente teníamos razón. La prevalencia de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos del sueño y de los trastornos tipo estrés postraumático, transformación persistente de la realidad tras acontecimiento catastrófico, el TEC complejo, el TEC secundario, están apareciendo una prevalencia. Claro, en casos extremos podemos hablar incluso hasta de incapacidad para el ejercicio de la profesión.
a ver, cuando nos caemos y nos hacemos una herida, miramos a la herida y decidimos si hay que darle betadine y damos nuestros primeros auxilios para los cuales todos tenemos cierto conocimiento. Vemos si es necesario suturar, para la cual acudiremos a que nos atienda personal de enfermería, o si la herida es mucho más severa y lleva aparejado que tengamos una lesión de ligamentos, a lo mejor tenemos que requerir el trabajo de un cirujano. Bien, pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que ser capaces de mirar a nuestra herida para tomar la decisión de cuál es la medida que debemos tomar. Vamos a hacer una autoexploración. Este es un cuestionario que encontré para psicología, que es adaptable a cualquier profesional sanitario o a cualquier profesional que haya estado en contacto con la enfermedad directamente durante la pandemia. Me siento agotado después de un día de trabajo. Me siento irritable con mis compañeros de trabajo. Obtengo satisfacción personal en mi profesión. Os sugeriría que os fuerais contestando sí, no a las preguntas para hacer una pequeña evaluación de cómo os encontráis y valorar qué es lo que necesitáis en cada momento. Tengo que esforzarme para no perder la paciencia cuando algo me resulta difícil. Estoy intentando minimizar mi propia pantalla ahora. Tengo que esforzarme para no perder la paciencia con algunas personas en mi trabajo, lo que resulta difícil. Trabajar con personas me realiza profesionalmente. Apenas he comenzado mi trabajo y ya pienso en acabar. Me irritan las personas a las que atiendo cuando no se esfuerzan en alcanzar los objetivos propuestos. Considero que es estimulante discutir de psicología, enfermería, medicina con mis colegas y supervisores. Me siento quemado por mi trabajo. Pienso que podría desarrollar mejor mi trabajo si tuviera mayor cooperación de mis compañeros o de las personas a las que atiendo. Considero que trabajar en psicología, medicina, enfermería ha cambiado mi vida para mejor. Siento sueño durante mi trabajo, pero no en otras actividades. Siento que me alejo emocionalmente de mi trabajo. Creo que mi trabajo es muy estimulante y ofrece muchas oportunidades para ser creativo. Creo que estoy al límite de mis posibilidades. Los problemas de las personas a las que atiendo acaban por interferir en mi vida personal. Me encanta mi trabajo. Aunque no quiera, muchas de las personas que atiendo me aburren. Considero que son pocas las personas con las que trabajo que merecen el tiempo que les dedico. Creo que tengo muchas oportunidades de progresar en mi trabajo. Me siento agotado física y emocionalmente. Me resulta difícil mantener el equilibrio personal en algunas de mis interacciones profesionales. Me siento útil trabajando en psicología, enfermería, medicina. Tengo que hacer un sobreesfuerzo para concentrarme y atender a las personas. Pienso que la tarea que hago sería mucho más eficaz si tuviera mayor ayuda de las personas con las que tengo que trabajar. Siento que me consideran y respetan por ser lo que soy. Me siento desmotivado por el trabajo diario. Necesito un cambio. Hay personas con las que tengo que trabajar cuyas actitudes me irritan. Siento que realizo un trabajo profesional muy importante. Como habréis visto, hay preguntas directas cuya puntuación sí directamente está relacionada con la posibilidad de padecer un problema e inversas, algunas que descartan el problema, son fáciles de distinguir. Yo no sé si ha servido para haceros una toma de contacto. Este es un cuestionario de burnout, pero es aplicable a la fatiga por compasión. Si os habéis sentido que habéis puntuado positivamente, a ver, lo primero que os tengo que decir es que el estrés se maneja, la ansiedad se combate y la resiliencia se aprende y se trabaja. Pero para eso tenemos que erradicar actitudes, implantar actitudes, desaprender y aprender. Aprender herramientas específicas y técnicas, en algunos casos muy sencillos, el equivalente a los primeros auxilios psicológicos, y en otros casos mucho más adecuados a la persona, para lo cual puede ser necesaria una intervención psicológica, terapéutica. Y lo único, la misma constancia que con el cepillado de dientes, algo que aprendimos desde pequeñitos, porque no nacimos sabiendo cepillar los dientes, pero que todos hemos interiorizado en aras de una correcta salud bucodental, porque le hemos dado la importancia que tiene. Y digo yo, ¿no será igualmente importante la salud mental? ¿No deberíamos dedicar todos los días 15 minutos a esa higiene mental que nos permitiera no ir acumulando? No ir acumulando estados, emociones, situaciones que nos hagan llegar a un punto en el que necesitemos esa intervención terapéutica especializada. Bien, necesitamos claridad emocional.
También, buen humor, visión positiva de la vida, lo cual también se aprende o se desplaza la visión negativa. Necesitamos convertirnos en personas autónomas y seguras, enfrentarnos a nuestros miedos, ser capaces de dejar de ser evitativos y enfrentarnos a aquello que nos da miedo, que nos genera ansiedad. Porque si no lo hacemos es cuando la lagartija se convierte en dragón. Superar el desbordamiento de emociones. Y para esto no hay que escapar de los estados de ánimo negativos. Cuando el cuerpo pide llorar hay que llorar y cuando el cuerpo pide reír hay que reírse. Cuando el cuerpo pide un abrazo hay que buscar quien nos abrace. Y cuando el cuerpo necesita soltar tensión hay que buscar la manera de soltar esa tensión física. Tomar conciencia de lo que somos y de lo que necesitamos en cada momento como personas, no como profesionales. Tenemos que aprender a reestructurar los pensamientos negativos. A mayor ansiedad, más negativistas nos volvemos, más fáciles que aparezcan pensamientos de ¿y si pasa esto? O que nos metamos en procedimientos de negación, de no me puede estar pasando a mí. Tenemos que reconocerlos, tenemos que aprender a cambiarlos, identificar los cambios que necesitamos en nuestra vida cotidiana, igual que identificamos los cambios que necesitamos cuando tenemos cualquier otro problema médico. Sabemos que tenemos que cambiar la forma de comer si tenemos un problema digestivo, por lo menos por unos días. Sabemos que tenemos que hacer reposo y no ponernos determinados tipos de zapatos si tenemos un problema a nivel de pie. Sabemos que tenemos que protegernos del sol si tenemos una quemadura. Bueno, pues debemos identificar qué necesidades tenemos cuando aparecen estos pensamientos negativos, estos síntomas negativos. Saber hacer las preguntas adecuadas para aprender a solucionar problemas. Identificar y definir los problemas. ¿Cuál es el problema real? El problema real puede no ser el que yo estoy mirando. Para eso a veces también es necesaria la ayuda de terceros. Y luego formular unos objetivos realistas, bajar esos niveles de autoexigencia. A ver, no hay que correr igual en un sprint que en una maratón, ¿verdad? Porque los objetivos son distintos. Hacemos objetivos más realistas con respecto a la velocidad que tomamos. Bueno, estamos en una supermaratón, ni siquiera estamos en... Es que yo creo que estamos ante una situación para la que nunca habríamos imaginado tener que prepararnos. Debemos ser conscientes de que nuestros objetivos tienen que estar en nuestra mano, tienen que ser relativamente fáciles de conseguir, porque si no aumenta la frustración y ya estamos manejando suficiente frustración con todas las pérdidas cotidianas que estamos teniendo. Y ahora no hablo de personas, hablo de esa adaptación que hemos tenido que hacer en nuestro día a día, de no poder hacer cosas que nos eran no fundamentales, pero sí muy necesarias, relacionadas con nuestro equilibrio, con el ocio, con nuestras distracciones, con nuestros contactos sociales, con el hecho de estar cerca de nuestras familias, ¿no? Bien, normalmente nuestro ciclo empieza así, un pensamiento negativo nos lleva a un sentimiento que nos genera malestar y eso nos lleva a una conducta. Y la conducta puede ser buscar la solución del pensamiento y del sentimiento o canalizar esa emoción, ese sentimiento, o puede ser una conducta que nos haga más daño, como las conductas evitativas relacionadas con el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, o como las conductas en las cuales nos reforcemos ese no enfrentarnos a nuestras propias emociones para ver qué nos está pasando. El problema es que si el pensamiento negativo es irracional, quiero decir, es un miedo anticipado, es un ¿y si pasa esto? No ha pasado, pero nuestro cerebro va a vivir como si hubiera ocurrido, porque cuando nuestro cerebro define una situación como real, el efecto fisiológico es real. Esto es el teorema de Thomas adaptado por Merton. Además, estos pensamientos, si están mal gestionados, van a provocarnos que con facilidad entramos en bucle. Si nos genera esta emoción negativa, es posible que tengamos una reacción fisiológica. No nos demos cuenta siquiera, pero podemos empezar respirando de manera más acelerada, aumentando nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca. Incluso podemos romper a sudar. Estamos dando comienzo a una situación de ansiedad. Imaginaros esto de forma constante, como hemos estado viviendo durante todo este año y medio. A medida que esta sensación de frecuencia, esta reacción de frecuencia respiratoria acelerada continúa, es más fácil que aumente el número de pensamientos negativos. Se vuelven además más irracionales. Entonces entramos en esa caída en picado dentro de nuestra situación de ansiedad. Tenemos que ser personas autoeficaces
focalizar nuestras capacidades en buscar el modo o bien de resolver el problema, imposible, dado que no depende de nosotros, o bien el modo de minimizar sus consecuencias. Que esto era lo que decía Víctor Frank. Aumentar la capacidad de afrontamiento, aumentar nuestros recursos mentales, ir a las técnicas indirectas dirigidas a la regulación de nuestra reacción personal, cambiar nuestras preguntas, no preguntarnos por qué nos pasa esto, por qué me pasa a mí. Esa pregunta es una pregunta inútil, es una pregunta que nos lleva a una respuesta vacía. Pero sin embargo, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué me ayudaría a sentirme mejor? Si es una pregunta cuya respuesta me va a llevar a algo que puede ser operativo. Como os decía antes, Víctor Frank decía, todo puede ser arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie de circunstancias, elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Os voy a dar unas pequeñas pautas, unas pequeñas técnicas de primeros auxilios psicológicos, muy básicas. Si con esto no hay unos cambios, es verdad que a lo mejor sería adecuado consultar con un profesional. Lo primero, tomar conciencia de la finitud del sufrimiento, del disconfort. Cuando nos duele algo físico, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duelen las muelas, que es un dolor muy horrible, o el dolor de una otitis, no nos desesperamos generalmente, por mucho dolor que sea, porque no perdemos casi nunca la conciencia de que el dolor va a terminar, solo ocurre en el dolor crónico. Sin embargo, con el sufrimiento psicológico no nos pasa lo mismo. La mayoría de la gente tiene el pensamiento todo el rato de que siempre va a estar así, de que nunca va a terminar. No, hay que tomar conciencia de que el dolor psicológico termina, igual que acaba el físico, todo pasa. Aprender a respirar, ser capaz de tomar el control, nuestra respiración nos puede ayudar a manejar mejor nuestros pensamientos, a pensar de forma menos irracional. Aprender a detener el pensamiento, a decir, basta, esto no ha pasado, no voy a sufrir de forma innecesaria. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Voy a ocuparme de ello. No voy a poblar ni aquí ahora de fantasmas de cosas que todavía no han ocurrido. Trabajar técnicas de inoculación de estrés también es muy adecuado. A veces cuando tenemos ansiedad anticipatoria a determinados estímulos o situaciones, el entrenar estas técnicas puede ayudar mucho en muy poco tiempo. Cerrar el día con un repaso de los logros. No sé por qué casi todo el mundo tiene la costumbre de cerrar el día con autorreproches, haciendo una lista de lo que le faltaba por hacer, no ha terminado o ha hecho mal, y preguntándose en qué falló. No, hay que buscar un cierre de día buscando cuál ha sido el mejor momento del día. No centremos el foco en la autocrítica. Vamos a centrar el foco en lo que hemos hecho bien a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Darnos permiso, como os decía, a estar cansados, a necesitar afecto, a tener momentos de debilidad o dolor, incluso a tener momentos de irritabilidad y a pedir disculpas después. No encerrarnos en nosotros mismos. Nos hacemos un flaco favor y tampoco ayudamos a nuestros seres queridos. Ellos nos quieren ayudar y no saben cómo. Si explicamos lo que necesitamos, se van a sentir útiles. Y no solo va a ser bueno para nosotros, sino que a ellos les va a ayudar a sentir que nos arropan. A veces nos hemos distanciado por protegerlos, hasta el punto de que se han sentido impotentes a nuestro lado. Nombrar nuestras emociones, identificarlas. A mí me encanta el emocionario infantil con el que trabajo, que a veces lo utilizo también con adultos. ¿Sabéis cómo define confusión? Confusión es lo que sientes cuando tu gato, al que adoras por encima de todo, acaba de romper tu peluche favorito. Es para niños, ¿no? Pero define muy bien emociones que a veces nos costaría identificar. Identificar las emociones, es decir, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué nombre tiene lo que siento? Escribir sobre ellas, ¿qué me lo ha provocado? ¿Cómo creo que podría hacer disminuir esto? Hablar sobre ellas. A veces es más fácil escribir que hablar, pero es verdad que tras escribir es bueno ser capaz de verbalizar, exteriorizar nuestro estado de ánimo, romper esa costumbre de ¿qué tal estás? Bien. No, pues no estoy bien.
Puedo estar triste, puedo estar sobrepasada, puedo estar frustrada y hablar de ello. Todo ello nos va a ayudar a ordenarlas y si las ordenamos nos vamos a sentir menos a merced. Vamos a tener que cambiar esa situación en la cual a veces sentimos que las emociones nos dominan a nosotros y decir, espera, creo que estoy empezando yo a dominar mis emociones, por lo menos a saber cómo se llaman y a ponerles el tipo de recurso que necesitan para sentirme peor con ellas. No busquéis el referente en cómo éramos antes de la pandemia, porque todavía estamos en ella. Posiblemente después desarrollaremos una sensación de capacidad brutal. Lo que hemos sido capaces de hacer se convertirá en una fortaleza, pero en estos momentos seguimos en ella. No os comparéis con lo que éramos capaces de hacer antes. Estamos en esa maratón, no estamos en un sprint. Estamos corriendo con los tobillos torcidos. No metamos mucha velocidad. Ser consciente de que todos estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que sabemos. Y por último, y os prometo, los dejo ya, tiempo para las preguntas, os voy a plantear unas pequeñas acciones útiles. Cosas tan simples como ese lavado de manos que ha sido fundamental en nuestra higiene ante el virus, o como ese cepillado de dientes que hemos interiorizado como un hábito de salud bucodental y que tan importante es. Cosas que incorporar a nuestra vida y que no debemos abandonar cuando esto termine, ¿no? Hacer pequeños descansos para respirar. Intentar ser conscientes si estamos acelerados. Parar. Tomarnos un minuto para respirar con tranquilidad, desconectando la mente, pensando en otra cosa. Es muy bueno entrenar visualizaciones de lugares, refugios, para ayudarnos a esa sensación de calma. Esto es tan importante, el hacer estas pausas para respirar, como lavarse las manos, porque es importante no contagiarse del COVID, pero también es importante intentar paliar el impacto psicológico de la pandemia. Detectar los pensamientos catastróficos. A mí los pensamientos que empiezan por todo, nada, nunca, nadie, o por easy, son como para hacer como un mariposas, cazarlos, decir, espera, a lo mejor es un pensamiento en el cual estoy metiendo un componente de catastrofismo y que no es ajustado a la realidad, no es lo que me está pasando aquí ahora. Intentar recordar que todo pasa, hasta la situación más terrible. Intentar rescatar en nuestro pasado aquellas cosas que nos hagan sentir autoeficacia. Seguro que todos hemos pasado por circunstancias duras en el pasado y fuimos capaces. Y teníamos miedo y nos sentíamos mal y creíamos que no íbamos a poder, pero lo hicimos. Y eso mismo hay que traerlo ahora y ponerlo en nuestra sensación de autoeficacia. Podemos tener la capacidad para no hacerlo, pero nos resulta difícil. Tenemos derecho a llorar. Tenemos derecho a llorar incluso en nuestro trabajo. Cuando una situación de llanto se mantiene de forma continuada, la habilidad emocional es muy evidente, puede ser un indicio de que a lo mejor estamos bordeando una situación en la cual necesitamos ayuda, pero no os neguéis el derecho a llorar en determinadas circunstancias. Hay que darse permiso para canalizar los sentimientos. No hay que avergonzarse de ellos, no hay que embotarse afectivamente, no hay que anestesiarse. A veces el anestesiarse es el estado previo a ese síndrome, a esa fatiga por compasión, a ese síndrome de burnout. No nos va a ayudar emocionalmente a convertirnos en corchos. De hecho, el problema del embotamiento afectivo es que a lo mejor no nos deja sentir la parte negativa, pero tampoco nos va a dejar sentir lo positivo. En El hombre en busca de sentido, una cosa a las que se daba mucha importancia era volver a valorar las cosas cotidianas, el percibir con los sentidos, el percibir, el mimarse, el darnos mimos, porque estamos recibiendo un vapuleo bastante duro a nivel personal y profesional. Detectar cuando el miedo es un miedo racional relacionado con lo que estamos viendo aquí ahora o cuando es un miedo invasivo. Tomar conciencia de a qué tenemos miedo, algo que está ocurriendo y por lo que nos estamos enfrentando o cosas que todavía no han pasado. Intentar visualizarnos enfrentándonos al miedo. Evaluar la voz interior, no juzgar, no comparar y no castigarnos. Motivarnos a nosotros mismos y motivar a nuestros compañeros. Si hacemos una red de motivación, quizá podemos crear pues, esa red de vínculos que
ayuden a paliar que nos caigamos cada uno en un momento, ¿no? Utilizar las preguntas constructivas que os decíamos, ser consciente de que necesitamos tiempos de descanso, igual que somos conscientes de que paramos para comer, para descansar, para beber. Son fundamentales, tan fundamentales como respirar. Mental es fundamental para continuar adelante. Entonces, esos tiempos pueden ser la diferencia entre un estado y otro. Cuando os toméis un respiro, no penséis en el trabajo. Crear esas visualizaciones con el máximo número de detalles donde refugiarnos, aunque sea un minuto, para permitir al cerebro descansar. Simplemente descansar es como sentarse. Ser conscientes del nivel de estrés, compartirlo con nuestros compañeros, dedicar unos minutos a verbalizar pensamientos y emociones, llorar juntos, llorar, explicarnos nuestras reacciones y darnos cuenta de por qué son. Todo ello va a ayudar a que no carguemos con una mochila de carga psicológica que pueda acabar arrastrándonos. Desconectar de las noticias relacionadas con una epidemia fuera del trabajo y ser disciplinado en cuidados muy básicos como alimentación y sueño, practicar ejercicios de relajación y deporte. Pues lo que es higiene, esto es educación para la salud, pero cuando metemos la parte de pequeñas rutinas que nos van a ayudar, es educación para la psicosalud, pero todo, somos un todo, cuerpo y mente, y debemos cuidarlos por igual. No caer en el aislamiento, cerrar con ese repaso positivo, no olvidéis que todo pasa y no penséis cuánto tiempo más tenemos que aguantar. Pensar si somos capaces de aguantar 24 horas más. Daros permiso para pedir ayuda y recordar que los profesionales de la salud mental, entre ellos los psicólogos y las psicólogas, estamos aquí para ayudaros. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabel, por todo, por condensar, ¿no? en este webinar tanto, ¿no? Tanto que se puede desarrollar y tanto que se puede conocer. Bueno, tenemos algunas preguntas y como queremos respetar el horario que hemos planteado, porque la gente habrá organizado su tarde, paso a comentarte. ¿Vale? Bueno, Sí. Hay una persona que ha preguntado si se podría facilitar de alguna manera ese test de preguntas y sus puntuaciones. Sin ningún problema. Claro, como son personas de distintos ámbitos y tal, bueno, pues ¿hay alguna manera de localizarlo? O sea, que nos puedas dar referencia de cómo lo pueden localizar. Sí, os puedo pasar un link a través del cual llegar. Es un test autoadministrado, igual que una exploración de mama o el test autoadministrado de síntomas psicológicos, ¿no? Ajá, vale. Son test que se Bueno, lo pues si administra cada uno. tienes el link localizado y lo puedes poner en el chat. Es que, a ver, esto sí Vale. que me va a costar. ¿Lo podemos colgar de alguna manera en la página para que la gente pueda acudir a él? No solemos hacerlo así. Vamos a hacer una cosa. Ahora, si quieres, a través de WhatsApp me dices cómo y yo lo pongo en el chat. Vale, ¿Vale? voy mirando. Por eso, y así mientras me vas contestando a las preguntas. Es que es un poco difícil porque como no es solo a través de nuestros colegiados, que hay gente de distintos perfiles, pues es complicado. Pero bueno, ahora cuando me lo mandes, Vale. pues, con que me pongas la referencia, si no lo busco yo, mientras vas contestando y se lo pongo en el chat. Un momentito. Mm. Es que Nieves es muchísimo más experta que yo en tema de redes sociales y como os he dicho, yo mi autoexigencia la tengo en el punto de intentar adaptarla. Entonces, lo que se me Bueno, da yo bien y lo que llevo, no, no. la verdad que este año de pandemia ha sido una oportunidad para mí para aprender mucho de esto, porque como responsable de formación te comentaba antes de empezar el webinar que, claro, hemos pasado de lo presencial a lo digital y, bueno, pues ha habido que correr mucho y aprender mucho rápidamente. Bueno, voy a seguir buscando. Hay otra pregunta que es sobre si hay estudios sobre la salud mental de los sanitarios durante la pandemia, si tú Sí, lo conoces, sí. sí. Espera que estoy justo Sí, sí, mandando es que a Nieves el test. Estoy mandando un artículo sobre este test, no, no es yo una lo busco, fotografía que yo he ahora colgado. lo pongo en el chat. Como os he dicho, es para psicólogos, pero es adaptable a cualquiera de las profesiones Sí, claro, sanitarias claro. realmente. Ujú. Los estudios
Como sabéis, para los estudios hacen falta dos cosas, muestra y tiempos, porque es verdad que hay diagnósticos que necesitan al menos de un tiempo para configurarse, para constituirse. Entonces, hay algunos, por ejemplo, por el momento, bueno, pues hay muchos relacionados con sintomatología ansioso-depresiva, trastorno adaptativo. Hay menos relacionados con trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque la evolución a trastorno de estrés postraumático se marca desde el final del evento traumático y el evento traumático no ha terminado. Por lo tanto, muchos de los que hay en estos momentos están relacionados con esos primeros síntomas que se pueden quedar ahí en trastornos adaptativos mixtos, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, que eso ya se ve que está afectando en algunos casos hasta. A ver, si lo dividimos por niveles asistenciales, el nivel de afectación en lugares como urgencias, UCIs, residencias es mucho mayor que, por ejemplo, en atención primaria. Si lo dividimos por profesiones, parece que enfermería está dando las puntuaciones más elevadas en sintomatología, pero todavía son estudios preliminares. Pensar que estamos conviviendo con la situación. Entonces, bueno, se están haciendo, además se están haciendo a lo largo y ancho del mundo los estudios de cómo nos ha afectado, pero todavía faltarán años para estudiar completamente el impacto de esta vivencia. Vale. Has quitado la presentación. Si quieres dejar de compartir pantalla, lo digo porque Ah, ha quedado ahí negro. entonces, a ver, espera. No, Bueno, a ver, pone que hagas clic para salir. y es que esto es fundamental. Claro. Detener compartición es Sí, una palabra deténla española. porque, vamos, más que nada porque sale pantalla negra. Eso es, muy A bien. ver, ahora ya estoy Perfecto. viendo. Vale, otra pregunta es si existen estudios sobre salud mental del personal de enfermería y dónde se podrían encontrar. A ver, sí están empezando a publicarse estudios sobre la salud mental de enfermería. Lo puedes encontrar, yo creo que ya directamente puede estar colgado en la página del Consejo General de Enfermería. No sé si os he comentado, yo soy profesora hace 20 años de lo que era antes la Escuela de Ciencia de la Salud, la Escuela Internacional y ahora del ISFOS, y ya están los primeros estudios. Pero es verdad que en población española distintos hospitales están haciendo estudios exclusivamente, en algunos casos de personal de enfermería y en otros de comparativas entre distintos grupos profesionales. Entonces, en Google, empezar a teclear en Google y os lo vais a encontrar. Por supuesto, mirar el tamaño de la muestra, que es importante, y mirar también, bueno, pues eso, qué tipo de herramientas se han utilizado para hacerlo. Ya os digo que estamos teniendo los estudios iniciales. Es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia. Mm. Vale, a un sanitario se le presupone la vocación de ayuda, pero no siempre existe un contrato que le permita canalizar ese deseo de ayuda. La pregunta de esta persona es, ¿cómo debe gestionar un profesional de la salud su frustración al no poder seguir colaborando laboralmente durante esta pandemia tras haber experimentado una no renovación como decisión de la directiva del lugar provocada por las repercusiones puramente económicas de esta crisis? Bueno, casi nada. Ya, no, tiene cierta complejidad desde el punto de vista, si atendemos solamente a la frustración relacionada con la vocación y la voluntad de ayuda, es verdad que siempre existe el voluntariado, pero, y aquí quiero poner un pero muy importante, porque una de las cosas en la que estamos o contra las que estamos desde, por lo menos desde mi colectivo de profesionales de la psicología, es contra el uso del voluntariado como forma de precarizar las profesiones, entre ellas, bueno, pues la nuestra y otras profesiones sanitarias. Claro, el voluntariado podría combatir esa frustración, esa necesidad de ayuda, pero también es verdad que estaría contribuyendo a esa precarización. Entonces, no te puedo contestar mucho más. Es verdad que se nos ha aplaudido mucho, se ha reconocido públicamente mucho la labor, pero eso no ha repercutido en unas mejores condiciones laborales para la inmensa mayoría de los colectivos sanitarios. Gracias. ¿Cómo canalizar los sentimientos y las emociones ante el abandono por parte de las administraciones en muchos de estos momentos? Esta misma persona dice que si nos enseñaran inteligencia emocional como asignatura en la vida,
igual que se hace con las matemáticas, con la lengua, pues qué bueno sería, ¿no? Desde pequeños. Fíjate, yo me conformo con que la gente al llegar a la adolescencia quisiera tener una mente súper sana y súper digna de enseñar, tanto como desean tener unos cuerpos súper dignos de enseñar y sacarlos en las redes sociales. Me conformaré con eso, pero bueno, lo de la escuela me parecería lo óptimo. ¿Cómo combatir el abandono de la administración? Tremenda pregunta has hecho. A ver, aquí tenemos que ir a esos mecanismos indirectos de gestión, a intentar combatir cómo nos afecta a nosotros, porque es verdad que tenemos pocos recursos para cambiarlos, por lo menos a nivel individual. A nivel grupal tendremos nuestros recursos, por supuesto, pero a nivel individual no. Bueno, pues a veces hay que ser consciente de que nos da rabia, de que nos frustra, de que nos hace sentir injustamente tratados, súper injustamente tratados, poco reconocidos, vapuleados incluso. Y, y- y es más, a veces es saludable cogerse una pataleta, y hablo de pataleta de llorar, de quedar con compañeros para despotricar y bajar un poquito los niveles de tensión, bajar un poquito por lo menos esa parte de desahogo y después decir, a ver, ¿qué está en mi mano cambiar? Desde luego, la política sanitaria nacional a lo mejor no, pero ¿puedo hacer algo a nivel más micro, a nivel local, a nivel... ¿Puedo intentar cambiar esta situación desde algún colectivo de lucha o apoyo que trabaje a nivel micro? A ver, no solamente quejarnos está muy bien, pero a veces la queja, si va sola, nos ancla en el rol de víctima. Cuando la queja va acompañada de una iniciativa de cambio, nos lleva a ese rol de superviviente, a ese rol mucho más proactivo. Ujú. Bueno, otra persona nos pregunta cómo afrontar una baja autoestima después de ser cesada y culpabilizada de haber tenido bajas en una residencia. Bueno, es algo muy... Es que no es fácil ni justo. Mm. son situaciones durísimas, durísimas. Todas en general y todas y cada una en particular, con sus factores individuales. Bastante difícil es haber tenido un número de bajas cuando estábamos ante un patógeno que en un primer momento ni siquiera sabíamos cuáles eran las vías de transmisión. O sea, es que hemos perdido a veces la conciencia de cómo fueron los comienzos y de esa incertidumbre tan grande que era que nos desinfectábamos las suelas de los zapatos porque pensábamos que podía ir por el suelo, o yo desinfectaba las patas a mi perro. O sea, venimos de ahí, de ese miedo y de si no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿cómo vamos a evitar determinado número de bajas? Y cuando no se facilitaron muchas herramientas. Pero la historia es que esa sensación de frustración y de abandono, cuando encima te lo reprochan, es difícil de manejar escribiendo. A veces escribir las historias, escribir lo que hemos vivido y lo que sentimos, nos ayuda a desprendernos de la parte más difícil. Como os decía, en El hombre en busca de sentido, mm, Víctor salía de un campo de refugiados donde había visto morir a su familia y lo escribió en 9 días, con sus 9 noches, descansando poquísimo, para intentar sacar la carga emocional y poder volver a dedicarse a su rol de psicólogo. Escribir ayuda mucho. Una vez que lo hemos escrito, compartir, verbalizar. Eso ayuda a disminuir esas sensaciones, el recibir el apoyo de terceros. Em, Hay otra persona que pregunta cómo reconocer qué tipo de emociones estamos sintiendo cuando muchas veces nos encontramos como bloqueados. Sí, que hay embotamiento, incapacidad para saber qué sentimos. Ocurre en algunas patologías, también en este caso, en el caso de esta vivencia traumática, también ocurre esa incapacidad, ese embotamiento afectivo que nos impide percibir lo que estamos sintiendo. Yo a veces a personas adultas, dentro del trabajo terapéutico, les ayudo con un emocionario infantil. Hay un emocionario pues, maravilloso del que sale el ejemplo que os contaba de confusión, cuando mi gato, a través de ejemplo, volver a identificar las emociones. Esa es una, porque primero tenemos que volver a tener el significado y la segunda, tenemos que dirigir la mirada a nuestras emociones, tomar contacto con ellas. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? O sea, para volver a percibirlas tenemos que prestar la atención en la emoción.
no ir corriendo de un lado a otro, no atontarlas con tener ocupado todo el tiempo. Hay gente que se plantea, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y es para no enfrentar sus propias emociones. O sea, pararnos y decir, ¿qué siento? Venga, voy a intentar leer las definiciones de emociones para ver con cuál me identifico. Voy a intentar explorar en mi interior y hacer un ejercicio todos los días de decir, a ver, ¿cuáles identifico qué he sentido hoy? A medida que aprendemos a mirar, seremos capaces de ver más emociones en nuestro día a día. Vale, tenemos más preguntas. Vamos a intentar que no nos supere el tiempo. Vale, hay quien pregunta por las diapositivas, pero bueno, como se está grabando, pues pueden volver a revisarlo si entran dentro de unos días en el canal de YouTube del colegio nuestro, pues ahí lo van a tener. También te están agradeciendo la explicación, que les ha resultado muy útil. Muchas gracias. Preguntan si podrías facilitar las últimas recomendaciones de la presentación, pero vuelvo a insistir en lo mismo, que disponen de ello porque se está grabando. Claro, conciso y muy útil. Muchas gracias, Ana Isabel, muy interesante. Sí, vas a poner la última diapositiva, ¿no? Entiendo. Ana Isabel. Sí, sí, no, 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 es que de verdad, No, muchísimas es que estoy gracias por viendo, el feedback. vale, no, no, es que estoy viendo que alguien ha dado a compartir pantalla, no sé por qué, pero bueno, son Ah, cosas del directo. Ah, ya lo ha quitado, vale. Vale, hay otra persona que dice que todo lo que has explicado han sido emociones que en este año se han experimentado en el personal de enfermería, en su unidad, que siguen atendiendo pacientes COVID continuamente y que es difícil sobrellevar la carga emocional tanto tiempo y que agradecen muchísimo tus consejos, ¿vale? Muy buena comunicación, muy importante el autocuidado, reconociendo las emociones para poder seguir ayudando y apoyando. Bueno, les he dejado el enlace que me has pasado del cuestionario de autoevaluación, lo tienen ahí si lo quieren pinchar y acceder. Hay una persona que pregunta cómo puede apoyar psicológicamente a la gente si todo el mundo por su discapacidad no le dejan que ayude, que se siente frustrada. Es una persona con discapacidad e intenta ayudar y bueno, pues según se expresa parece como que la gente no le dejara, no lo sé. pero porque la gente intenta protegerla a ella o porque la gente cree que, dado que hay una presencia de discapacidad, hay menor capacidad de ayuda. La capacidad de ayuda no tiene que ver con con la Claro, discapacidad. habría que preguntar a las personas que niegan ¿no? O que no le permiten ayudar, Claro. ¿no? Ujú. Vale, bueno, que gracias O por... a veces verbalizar el planteamiento de si queréis ayudarme, dejarme ayudar. Claro. Ser asertivos en esa parte, decir, dejarme que intente ayudaros y luego decirme si sé o no sé. Ujú. Vale, hay quien dice que está totalmente de acuerdo en que escribir sobre lo que nos pasa supone una gran ayuda porque libera y ayuda al desahogo. Em, vale, que como has comentado de un diccionario de emociones, que si podrías proporcionarnos la bibliografía. Sí, el emocionario para niños es algo, es maravilloso. De hecho, os lo enseñaría si no fuera porque me lo robó un cliente de 7 años. Es que no sabía cómo me dijo, me lo prestas y todavía estoy esperando que me lo Sí, devuelva. esas cosas nos pasan a veces. Sí, a ver, yo encantadísima, pero es verdad que no os lo puedo enseñar, así que lo que voy a hacer es pasaros también el link Se lo de este pasas también y se que lo me pasas. parece maravilloso. Muy bien. Os puedo asegurar que no tengo ningún tipo de relación con la autora del libro, simplemente me parece una herramienta muy útil para nosotros mismos y es para niños, pero es que ¿verdad? Es una herramienta útil para nosotros mismos a veces cuando no sabemos darle nombre a la emoción que estamos sintiendo. Vale. Vale, mira, creo que es una compañera que acaba de poner emocionario, el diccionario de las emociones, palabras aladas, ¿es ese? ¿Es el de Cristina Núñez? Pues no, bueno, no lo sé, yo, Bueno, a ver, puede ser similar o igual de bueno. claro, Ponen que sí. pone que sí. Bueno, yo de todas maneras voy a copiar el enlace, os le voy a poner, ¿vale? Para que podáis acceder si entráis por internet. Creo que no me dejó ninguna pregunta importante por aquí, vamos, importante, todas lo serían, desde luego.
que no se me ha escapado ninguna entre los agradecimientos, que ahora mismo pues ya las personas están marchando y dejan su agradecimiento a tu charla, ¿vale? Muchísimas Parece gracias a interesante y muy vosotras útil, por desde vuestro luego, trabajo. muy útil en estos momentos y bueno, gracias por la exposición, es difícil superar a nivel de esfuerzo personal lo vivido, ¿vale? Bueno, pues gracias por los consejos, ha sido reconfortante, muy interesante la ponencia. Vale, yo creo que las preguntas no se me ha escapado ninguna. Mm, Nada, creo que no se me ha escapado ninguna, Ana Isabel. De todas maneras, bueno, yo creo que con todo lo que nos has contado tenemos para abrir boca, ¿no? Para empezar este ciclo y nada, recordarles a las personas que el próximo webinar es el día 19 y bueno, pues que todos los compañeros que van a participar van a ir aportando y van a ir añadiendo, ¿no? Más herramientas, más recursos, muchas más cosas que a lo mejor ahora mismo, bueno, pues tu intervención tiene el alcance que tiene y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, yo creo, ¿no? Son las 6 menos 5, yo creo que más o menos hemos cumplido con el tiempo. No sé, Ana Isabel, si quieres mencionar alguna cosita más. Dar las gracias a todos los que habéis asistido y a esos comentarios que estáis poniendo. Esa parte del refuerzo que todos necesitamos, bueno, pues ahora vosotros estáis contribuyendo al mío, el decir, el ser consciente de dar, recibir y agradecer. Gracias a todos, de verdad. Muy bien, pues nada, esperamos que os haya resultado de verdad de utilidad, lo hacemos con todo el cariño, con todo el saber, con ese afán, ¿no? de cuidar también a esas personas que nos cuidan, ¿no? Porque nuestra profesión lo lleva inherente también, el ayudar a los demás. Y lo dicho, nos vemos en el próximo y adelante, que nos queda todavía, bueno, pues un futuro incierto, no nos queda más remedio que lidiarlo, pero seguro que podemos con ello. Venga, hasta pronto. Chao. Gracias, Ana Isabel.